Hola, en este segundo video continuaremos con la videoclase de cereales y panificados. Según el Código Alimentario Argentino, el pan es el producto obtenido por la cocción en hornos y a temperatura conveniente de una masa fermentada o no, hecha con harina y agua potable, con o sin el agregado de levadura, con o sin la adición de sal, con o sin la adición de otras sustancias permitidas para esta clase de productos alimenticios. Si bien esta denominación es muy amplia, para la mayoría de las recetas se utilizan como ingredientes del pan harina, agua, levadura y sal. Además, se pueden incluir otros ingredientes como azúcares y materias primas, harinas de otras fuentes y aditivos de distinto tipo. A continuación, analizaremos qué aporta cada uno de estos ingredientes a la producción de panes. El principal ingrediente para la panificación es la harina de trigo, que aporta proteínas, hidratos de carbono, lípidos y minerales que participan en el proceso de panificación. Las proteínas de la harina de trigo se pueden clasificar de acuerdo a su solubilidad en albúminas, que son solubles en agua, globulinas, que son solubles en diluciones de cloruro de sodio al 10% e insolubles en agua, gluteninas, que son insolubles en agua o alcohol, pero solubles en ácido o álcali, y las gliadinas, que son solubles en alcohol al 70-90%. Además, algunas de las proteínas de la harina son enzimas. Las gluteninas y gliadinas constituyen el 80-85% del total y se conocen como las proteínas formadoras del gluten. Es decir, que son las proteínas encargadas de formar durante el amasado la red tridimensional de gluten en el pan. Las gluteninas son proteínas fibrilares con capacidad de formar puentes disulfuro intra e intercatenarios y son las responsables de aportar tenacidad a las masas. Las gliadinas son proteínas globulares con capacidad de formar puentes disulfuro solo intracatenarios y son las responsables de la extensibilidad de las masas. Cuando ambas proteínas se hidratan y amasan, interaccionan dando lugar a la red de gluten. La combinación balanceada de ambas proteínas es esencial para lograr una buena masa, dado que mientras las gliadinas aportan viscosidad y otorgan extensibilidad, lo que permite que la masa pueda estirarse sin cortarse cuando aumenta el volumen durante la fermentación, las gluteninas le confieren tenacidad y elasticidad, lo que evita que la masa se extienda demasiado y colapse, ya sea durante la fermentación o durante la cocción. Uno de los parámetros que define si la harina es adecuada para la panificación es la fuerza de la harina, que depende de la cantidad y la calidad de su gluten. En las harinas fuertes, las proteínas del gluten tienen la capacidad de formar muchos puentes disulfuro, formando una red tridimensional tenaz, que impide la expansión de la misma durante la fermentación. En las harinas débiles, por el contrario, se forman pocos puentes disulfuro, generando una red débil que colapsa fácilmente durante la fermentación. Para que una harina tenga buenas propiedades panificables, debe tener una fuerza intermedia, que se puede obtener ya sea por la mezcla de harinas fuertes con débiles o por el agregado de distintos aditivos, como estudiaremos más adelante. Dentro de las proteínas aportadas por la harina también encontramos a las enzimas, entre ellas alfamilasas, betamilasas y amiloglucosidasa, que estas tres enzimas conjuntamente hidrolizan el almidón y liberan azúcares simples que pueden ser fermentados por la levadura. La acción de estas enzimas se inicia cuando se mezcla la harina con el agua y cesa cuando las enzimas se desnaturalizan por calor durante la cocción del pan. La harina también aporta proteasas, lipasas y lipoxidasas. En conjunto, estas enzimas modifican los otros componentes de la masa, como proteínas y lípidos, dando lugar a aromas, sabores y texturas característicos del pan. Por otro lado, la harina de trigo aporta hidratos de carbono, dentro de los cuales encontramos el almidón, pentosanos solubles e insolubles, celulosa y azúcares simples. Los pentosanos y la celulosa son fibras, es decir, sustancias no digeribles, mientras que el almidón y los azúcares simples son digeribles. El almidón cumple múltiples papeles en el proceso de panificación. En principio, los gránulos de almidón quedan atrapados en la red de gluten, dando una consistencia adecuada a la masa durante el amasado y la fermentación. En la cocción se produce la gelatinización parcial de estos gránulos de almidón. Además, como mencionamos, el almidón es la fuente de azúcares simples para la fermentación mediada por levaduras. Las fibras solubles presentan dos funciones. Por un lado, retienen agua durante la etapa de amasado, lo que mejora la viscosidad de la masa y permite que haya mayor cantidad de agua disponible para la gelatinización del almidón durante la cocción. Por otro lado, tienden a colocarse en la interfase de la celda de gas, haciéndola más flexible e impidiendo que el gas generado durante la fermentación se escape de la red de gluten.
Por el contrario, las fibras insolubles tienden a colocarse entre las proteínas formadoras de gluten, dando lugar a una red más laxa y permeable por impedimentos estéricos, lo que facilita que el gas generado se escape de la red. Además, las harinas aportan lípidos, dentro de los cuales encontramos lípidos no polares como triglicéridos y otros polares como monohidriglicéridos, fosfolípidos y glucolípidos. Sin embargo, los lípidos que se encuentran en la harina están en muy baja proporción y no cumplen una función específica en la panificación. La harina también aporta minerales como iones potasio y fosfato, entre otros iones en menor proporción como sulfatos, cloruros, magnesio, sodio, zinc, entre otros. Finalmente, la harina de trigo presenta pigmentos como la luteína, que es una xantófila, y carotenoides. Estos pigmentos son los responsables de su color amarillento. Y aporta vitaminas del grupo B y E. El segundo ingrediente para la panificación es el agua. Esta participa en la hidratación de los almidones y proteínas, por lo que permite la formación de la red de gluten, mantiene y determina la consistencia de la masa, hace posible el desenvolvimiento y la acción de la levadura, actúa como solvente del azar y el azúcar que se agregan a la masa y además permite la acción de las enzimas, que al igual que las levaduras requieren de una cierta actividad de agua para funcionar. La cantidad de agua es importante para obtener una buena hidratación, pero no debe estar en exceso porque si no, no puede evaporarse en cantidad suficiente durante el horneado y el pan quedaría apelmazado. El tercer ingrediente utilizado en la panificación es la levadura. La levadura utilizada en la panificación es de la cepa Saccharomyces cerevisiae y cuenta con un conjunto de enzimas que le permiten metabolizar y reproducirse. Entre ellas, la invertasa, que hidroliza la sacarosa en glucosa y fructosa, la maltasa, que hidroliza la maltosa en glucosa. Estas dos enzimas, junto con las amilasas de la harina, otorgan los sustratos para la acción de la zimasa, que transforma los monosacáridos en dióxido de carbono y alcohol, cumpliendo con la función principal de las levaduras, que es fermentar los azúcares de la mezcla para producir el gas que da lugar al alveolado del pan. Las levaduras tienen también proteasas que actúan sobre las proteínas para extraer materias nitrogenadas que la levadura necesita para vivir, por lo que a su vez suaviza el gluten. Entonces, la fermentación mediada por levaduras no solo permite el crecimiento y el alveolado de la masa, sino que también induce reacciones químicas que contribuyen al aroma y al sabor y modifican la reología de la masa. El cuarto ingrediente utilizado en la panificación es la sal. Esta favorece la formación del gluten, ya que las gliadinas son menos solubles en agua con sal, obteniéndose así una mayor cantidad de gluten, es decir, aumenta el rendimiento. Además, permite obtener masas más compactas, haciéndolas más fáciles de trabajar respecto a aquellas masas que no contienen sal. Adicionalmente, la sal regula la fermentación, impidiendo que las levaduras fermenten desordenadamente y retardando el crecimiento de microorganismos fermentativos secundarios, como lo son los productores de ácido acético. Finalmente, aporta sabor al pan. Como ingredientes no indispensables en la panificación, pero que normalmente son utilizados, encontramos el azúcar y las materias grasas. El azúcar actúa como sustrato de las levaduras en la fermentación y como sustrato de la reacción de Maillard durante la cocción del pan. Por otro lado, las materias grasas, como la manteca o el aceite, mejoran las características de la masa y retardan el endurecimiento del pan, dado que forman una sutil capa entre las partículas de almidón y la red de gluten, otorgando a la miga una estructura fina y homogénea. Esta capa sutil mejora las características de la masa porque le otorga la posibilidad de elongarse sin romperse y de retener las burbujas de gas, evitando que éstas se unan para formar burbujas de mayor tamaño. A su vez, la sutil capa de materia grasa retarda el endurecimiento del pan, porque impermeabiliza los alvéolos y los huecos de la red tridimensional, retardando la evaporación de agua del producto. Finalmente, las materias grasas mejoran el sabor. Si bien existen diferentes procedimientos para elaborar pan, en la mayoría de ellos se incluyen tres etapas básicas: el amasado, la fermentación y la cocción. La primera operación de la panificación es el amasado, ya sea a mano o mecánico, que asegura la mezcla de las materias primas y la formación de la masa panaria. Esto ocurre gracias a la hidratación de las proteínas, que permite la formación del gluten. La combinación de los procesos de hidratación, incorporación de aire y amasado permite la formación de puentes disulfuro intercatenarios entre las moléculas de glutenina, lo que da lugar a la formación de la red tridimensional donde se insertan las gliadinas. La hidratación de los gránulos de almidón dañados de la harina, que corresponden al menos del 10% del total del almidón, y la unión de todos los gránulos, ya sea enteros o dañados, a la red de gluten.
También durante el amasado ocurre la hidratación de las fibras solubles y la incorporación de aire a la masa, que es un proceso muy importante por dos motivos. En primer lugar, el oxígeno permite la oxidación de los grupos tioles para formar los puentes disulfuro necesarios para formar la red tridimensional de gluten. Por otro lado, parte del nitrógeno se solubiliza en el agua, creando microburbujas que actuarán como núcleos para que luego el gas producido durante la fermentación se incorpore en ellas, formando las burbujas de mayor tamaño. Finalmente, durante el almazado se hidratan las enzimas, por lo que comienzan a ocurrir los procesos enzimáticos, como por ejemplo la hidrólisis del almidón mediado por las amilasas de la harina. La segunda operación de la panificación es la fermentación. Durante esta etapa las levaduras realizan la fermentación alcohólica, de manera anaerobia, de los azúcares simples de la mezcla. Estos azúcares son aportados directamente por la harina o por la actividad de las amilasas sobre el almidón. Además, pueden ser adicionados a la masa, como es el caso del agregado de sacarosa. Recordemos que la levadura posee la enzima invertasa que hidroliza la sacarosa en glucosa y fructosa. Tanto la glucosa como la fructosa son sustratos directos de la reacción de fermentación presentada, que es catalizada por la enzima simasa de la levadura y que da lugar a la formación de dióxido de carbono y alcohol. El dióxido de carbono que se produce tiene dos destinos. La mayor parte se incorpora en los alvéolos preformados por el nitrógeno durante el amasado, aumentando el volumen de las burbujas y dando lugar a burbujas de gas finamente distribuidas, que permiten el aumento del volumen de la masa. Por otro lado, la otra parte del dióxido de carbono se solubiliza en el agua de la masa, dando lugar a ácido carbónico. El ácido carbónico disminuye el pH y da lugar a la desnaturalización del gluten. Además, en la fermentación se produce alcohol, que se solubiliza en la masa, actuando también como desnaturalizante de las proteínas. Por otro lado, las proteasas de la levadura hidrolizan parcialmente el gluten. En conjunto, la acción del ácido, el alcohol y las proteasas dan lugar a los cambios reológicos de la masa. Finalmente, como reacciones secundarias de la fermentación, se produce glicerol y otros alcoholes, ácidos aldehídicos, ésteres, entre otros compuestos, que aportan sabores y aromas a las masas panarias. La última operación de la panificación es la cocción u horneado, que es el momento donde la masa se transforma definitivamente en pan. Inicialmente, cuando la masa se lleva al horno, la temperatura de la misma comienza a incrementarse, desde la superficie hacia el interior. En una primera etapa se incrementa la formación de dióxido de carbono, dado que el aumento de la temperatura acelera las reacciones enzimáticas. Y además se produce la expansión del gas, dado que los gases presentan un mayor volumen a mayor temperatura. Es decir, que en esta primera etapa el volumen de la masa se incrementa rápidamente. Esto da lugar al proceso que se conoce como crecimiento en el horno, que dura entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la temperatura del horno y del volumen de la masa. Luego, cuando la temperatura de la masa se incrementa aún más, alcanzando los 45 a 55 grados centígrados, se inactivan las enzimas y muere la levadura, por lo que cesa la producción de gas. Así también, al alcanzar los 60 a 70 grados centígrados, ocurre la desnaturalización térmica de las proteínas y la migración del agua que hidrataba estas proteínas hacia los gránulos de almidón, dando lugar a la consecuente gelatinización parcial del mismo. A mayores temperaturas se evapora el etanol producido durante la fermentación y otros volátiles, y se evapora parte del agua, dando lugar a la espuma sólida, un sólido amorfo. Como la superficie del pan es la más expuesta al calor, pierde una mayor cantidad de agua que el interior del pan, permitiendo la formación de una corteza vítrea, mientras que la miga se mantiene en estado gomoso. Asimismo, debido a la elevada temperatura, se favorece la reacción de Méliès entre los azúcares y las proteínas del pan, dando coloración a la corteza y culminando con el desarrollo del flavor del producto.